encontramos pues con el ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, que nos va a hacer pues un balance de los primeros 15 días de cuando pues se reinició el primer bloque o se reactivó el primer bloque de actividades económicas, para ver si nos habla un poco de cuáles fueron pues esas, si se cumplieron las expectativas, cómo ha sido el balance en estos primeros días de reactivación. Claro que sí. Buenas tardes. Mira, nosotros, como sabes, estamos trabajando desde hace un tiempo en un plan de la reactivación de los comercios y los empleos. Un plan que se trabajó entre varios ministerios, con aportes de expertos internacionales, con aportes también de consultores de la OPS. Entonces pasamos de lo que fue la fase número 1, que era el aislamiento mandatorio y la suspensión de las actividades no esenciales, y hemos pasado ahora a esta fase número 2, que le hemos llamado pues la hoja de ruta hacia la nueva normalidad, en donde ya las empresas empiezan a reactivarse. Lo que hemos podido ver es que luego de la apertura el 13 de mayo del primer bloque, se cumplió con los indicadores de contagio, el índice de contagio, el RT, se mantenía en 1, y el porcentaje de camas en las unidades de cuidados intensivos en un porcentaje que permitía que abriera el bloque número 2, cosa que anunciamos ya esta semana, que inicia a partir del día lunes, 1 de junio. En este primer bloque hemos visto aproximadamente 2.000 empleos, contratos de trabajo que estaban suspendidos, que se han reactivado. Y bueno, las empresas poco a poco adaptándose a esta nueva normalidad. El primer bloque involucraba comercio al por menor, pero en la modalidad en línea. Por supuesto, requiere que las empresas se vayan acoplando a ese sistema, ¿no? Yo pienso que ha sido positivo, pienso que tuvo buena aceptación y que da paso a seguir avanzando en esta hoja de ruta. También para este bloque número 2 se ha decidido levantar esa restricción de movilidad. Y haciendo un recuento de las medidas que se han estado tomando, recordemos que empezamos el 20 de marzo con el cierre de establecimientos comerciales no esenciales. Utilizando pues la hora de la cédula y el sexo. Y ahora que estamos levantando el segundo bloque de actividades, también estamos liberando esa medida y hemos vuelto a lo que es el toque de queda, lo único que en esta ocasión de 7 de la noche a 5 de la mañana, haciendo siempre el llamado a las personas de que tenemos que mantener como hemos estado, quedándonos en casa, saliendo solo cuando sea necesario y tomando las medidas que el Ministerio de Salud ha estado comunicando. Entre ellas el uso de la mascarilla, el lavado constante de las manos y el distanciamiento físico. De ser así, yo pienso que podemos seguir avanzando en esta hoja de ruta hacia la nueva normalidad. ¿En base a qué criterios se escogieron las actividades de los diferentes bloques? ¿Qué fue lo que se analizó para escoger pues, las actividades de cada bloque? Sí, bueno, fíjate, esa es una excelente pregunta. Nosotros nos basamos en estudios que nos proporcionó la consultora McKinsey y también usamos insumos del INCAE y, como te mencionaba, también de los consultores de la OPS. Y lo que se hizo fue una matriz en donde se usaba el riesgo de contagio de las actividades y, por otro lado, el peso en la economía, utilizando pues el porcentaje del PIB y la generación de empleo. Entonces,
fue una combinación entre riesgo de contagio y impacto en la economía. Así pues, entonces, salió la matriz para los bloques que hemos dividido en 6 bloques, 5 que van a ser dentro de esta fase número 2 de reapertura económica, y el sexto bloque que ya sería en la tercera fase cuando ya exista un tratamiento efectivo y o una vacuna. Ok. Por lo menos ustedes tienen un balance de qué significaron esos 2 meses de confinamiento para la economía panameña y pues cuáles son las expectativas que se tienen. Sí, mira, el balance que te puedo decir es muy... afectó mucho la economía y la va a seguir afectando. Se suspendieron más de 230.000 contratos. Son 230.000 personas que han quedado sin ingresos, lo cual trae consigo pues muchísimos problemas económicos. Además, no generan impuestos. El Estado ha bajado su recaudación de una forma muy importante. La Caja del Seguro Social también, las cuotas obrero-patronales también han bajado muchísimo. Y bueno, son las implicaciones económicas que nos hemos enfrentado en Panamá y en el resto de los países del mundo. Las microempresas y pequeñas empresas pues se han manifestado que algunas no van a poder abrir por la situación económica. ¿Qué incentivos tiene el gobierno para estas empresas y qué se está haciendo al respecto para que la ayuda pues llegue pronto? Bien, excelente pregunta. Estamos trabajando en un proyecto de ley de recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas, en donde principalmente con los fondos que se han negociado con el BID, vamos a estar haciendo un fondo de recuperación. Este fondo es una especie de banca de segundo piso que se va a manejar con un fideicomiso y que le va a dar líneas de crédito a entidades financieras y a bancos para que muevan y agilicen estos préstamos. Sobre todo, diría yo, entidades financieras, porque son las que tienen más alcance con las microempresas y las pequeñas empresas, que son parte grueso de lo que va a hacer contemplar este plan. Y adicionalmente, el proyecto de ley que estamos contemplando visualiza un beneficio fiscal para aquellas empresas que reintegren a un porcentaje de sus trabajadores. Estamos hablando de más de un 70% de los trabajadores. Ese sería el compromiso de esta empresa a la cual se le está dando el beneficio fiscal. Entonces, este plan integral lo que busca es agilizar el desembolso de los financiamientos, es decir, que no pase por el proceso burocrático que muchas veces tienen los bancos, bueno, porque tienen que cumplir con las regulaciones que exige la banca internacional, y darle un paso mucho más expedito, y eso es necesario hacerlo a través de este sistema, de esta ley que estamos proponiendo. Así que eso es lo que estamos visualizando y esperemos que hayamos avanzado justo antes de abrir el bloque número 3, que es cuando más empresas de la micro, pequeña y mediana empresa se van a incorporar en esta hoja de ruta. ¿Para cuándo ya se estaría presentando este proyecto de ley? Y también, se habla de los empleos, en el primer bloque se hablaba de un 25%. ¿Si esto se mantiene o ya sería ya a disposición de las empresas de cuántos empleados requieran? Bien, en cuanto al tiempo para la presentación, primero tenemos que aprobarlo en Consejo de Gabinete. Se está dando una última revisada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y luego lo presentamos en gabinete, llamamos a sesiones extraordinarias y, bueno, como te digo, la meta es estar a finales de junio con eso ya aprobado.
Y por otro lado, la otra pregunta que me hacía sobre la limitación de las contrataciones, no hay ya tal cosa como una limitación del 25%. Se deja la flexibilidad para que las personas contraten a las personas que necesitan en este inicio de su activación. Eh, en cuanto a los salvoconductos, también muchas personas preguntan, bueno, se ha dicho que ya no se necesitan los salvoconductos, pero no sé si ustedes han contemplado también los cercos sanitarios que se mantienen y si esto podría, pues, impedir que los trabajadores lleguen a tiempo a su trabajo y todo lo demás, debido a que va a haber más cantidades de personas en la calle. Y tomando en cuenta que muchos empresarios se habían quejado en un principio pues de la falta de transporte que había para sus empleados. Sí, bueno, el tema de del cambio de la restricción de movilidad ya no amerita seguir con la validación de salvoconductos. Nosotros en el Ministerio de Comercio lo que hacíamos era validar salvoconductos. Ahora lo que se va a necesitar es simplemente esa carta de la empresa en donde identifique a la persona y justifique la razón por la cual uno se tiene que movilizar a una hora que está fuera del toque de queda y dos, aquellas que tengan que cruzar los puntos de control sanitario y que lo tengan que hacer por razón de su actividad laboral o que tengan alguna razón por la cual tengan que hacerlo, ¿no? Siempre buscando el equilibrio entre la reactivación económica y prevenir el contagio. Eso es importante aclarar. ¿Cómo se va a manejar la situación o la relación entre el MISI y el Ministerio de Salud para garantizar que se cumplan los protocolos sanitarios? La relación entre el MINSA y el MISI ha sido una en donde nosotros llevamos pues los insumos, lo que siempre estamos conversando con los gremios en nuestro papel pues de rector de esa materia, pues si se quiere, y el Ministerio de Salud es el que va a estar dándole cumplimiento a través de las inspecciones que se van a estar generando a las empresas para asegurar de que en efecto tengan en cumplimiento los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas que ellos ya han publicado a través del decreto 405 y que está en la página web del MINSA. En el segundo bloque también se contemplan proyectos de infraestructura del Estado, propiamente del Estado. ¿Esto cómo ayudaría a reactivar la economía y si tiene conocimiento de cuáles serían los principales que se van a reactivar? Bien, el tema, por supuesto, que va a reactivar la economía en función de que se genera más empleo y que, por supuesto, va moviendo el gasto interno. Los proyectos están siendo evaluados por el Ministerio de Salud. La mayoría de estos proyectos están dentro de los proyectos que el MOP tenía en su plan de acción para este año. Son proyectos que estaban pues en el plan de trabajo y que contaban con partidas. Muchos de ellos son de rehabilitación de avenidas, pero en ese sentido sí hay que verificar con el Ministerio de Salud cuáles son los que ellos vayan incorporando, ¿no? El anuncio pues, de que se levantaba pues, la cuarentena también ha generado muchas reacciones. Muchos hablan de que son presiones económicas que se han dado. En realidad, pues, ¿cuál fue el punto que ustedes tomaron en consideración pues, para levantar la cuarentena? Como decía, es un proceso que lleva una secuencia. Iniciamos con cierre de establecimientos, pasamos a toque de queda, luego pasamos a 2 meses, más de 2 meses de cuarentena total, y ahora que estamos abriendo más actividades,
ya se hacía necesario reabrir un poco las restricciones. Las personas que no están de acuerdo con esta decisión, lo que, lo que les recordamos es que nosotros somos un gobierno facilitador, somos un gobierno que no tenemos que tener una imposición sobre las personas para que se cuiden. Estamos dándoles todas las recomendaciones. Nuestra intención es primero preservar la salud, pero también conscientes de que un Estado tampoco puede funcionar por lo que dure la pandemia, que sabemos que va a ser largo este periodo. Es ilógico pensar que podemos tener en cuarentena total a todo el mundo por un año. Entonces, hay que tener, por eso digo, ese plan gradual. En su momento funcionó muy bien el tema de la cuarentena porque logró aplanar la curva y darle pues un respiro al sistema sanitario. Sabemos y entendemos que en estos 2 meses que hemos estado comunicando lo que son las medidas que se tienen que seguir para convivir con este virus, sabemos que entre todos vamos a seguirlas y de esa forma poder convivir.